Bitcoin cierra un día más en positivo y está a tan solo un 5% de alcanzar los máximos recientes, pero el entorno en el que nos encontramos genera una volatilidad difícil de medir. Así que en el vídeo de hoy hablaré de los niveles de Bitcoin en los que nos tenemos que fijar, de qué ideas de trading que estoy valorando ejecutar en el corto plazo y también de cuál es la última hora, tanto del calendario económico como del S&P 500, el oro y el euro dólar. El día de hoy destaca por bastantes datos que, si bien no hay ninguno que vaya a ser determinante per se, sí que van a generar efectos en sus respectivas divisas, de hecho ya los estamos viendo, y también en tomas de decisiones futuras referentes, sobre todo, a tipos de interés u otras medidas económicas. Fíjate cómo ya hemos tenido IPCs o IPPs en regiones como, por ejemplo, Australia, España, Japón, incluso Francia, y Alemania, en contraposición, sí que es cierto que destaca porque ha centrado más la atención al haber publicado su cambio de desempleo, pasando de 16.000 a 24.000, una de las señales, recuerda, en las que los bancos centrales se fijan para hablar de fortaleza o de debilidad en la situación económica de un país, y además también ha publicado su PIB trimestral, aquí lo tienes, no solo dando sorpresa, ya que se esperaba que pasara de 0,8% a 0,3%, sino que siendo también negativo, ya que el resultado final ha sido de menos 0,1%. Esto, evidentemente, no solo ha provocado caídas en el DAX, el principal índice bursátil de Alemania, sino que también en todos los índices bursátiles europeos, ya que está todo el mercado actualmente en negativo. Y hablando de PIB, en unos minutos conoceremos el PIB de la zona euro, que se espera que forme un incremento del 1,4%, algo menos al 1,8% que pudimos ver durante el periodo anterior. Posteriormente, una hora más tarde, habrá reunión del Eurogrupo, ya a sabiendas de todos los datos europeos que han ido saliendo. Para destacar, en la sesión de Nueva York podremos ver el índice de precios de gasto en consumo personal subyacente, que, en otras palabras, mide los cambios en el precio de bienes y servicios comprados por los propios consumidores, en este caso de Estados Unidos. Y al ser subyacente, excluye los precios de los alimentos y la energía. Es un dato realmente importante, ya que está muy relacionado con la inflación. Además, recuerda que seguimos de presentaciones de resultados y hoy conoceremos los resultados del primer trimestre del año 2023 de empresas como, por ejemplo, ExxonMobil o Chevron, que serán presentados antes de la apertura del mercado, como es habitual los viernes. Así que, dejando ya de lado las noticias de última hora y antes de analizar la última hora de Bitcoin, S&P 500, oro y eurodólar, vamos a comentar, muy rápidamente, un par de ideas de trading para que puedas ver en qué me estoy focalizando durante la jornada de hoy. Tenemos mucha sobrecompra y mucha sobreventa, ahora hablaremos de ello muy rápidamente, pero el trade que más centra mi atención, al menos de momento, es AUD-CHF. No tiene la sobreventa que tienen otras divisas, ahora las veréis, pero sí que es cierto que la tendencia es claramente bajista y, del mismo modo que de vez en cuando se forman este tipo de movimientos impulsivos, únicamente en forma de pullback, pues bueno, esta desaceleración y patrón de reversión en forma de Morning Star, un patrón de velas bastante alcista. No tenemos ese nivel de soporte que es tan importante en este tipo de formaciones, pero por ese mismo motivo hay que exigirle bastante al precio. Fijaros cómo el gráfico de 4 horas no ha hecho literalmente nada, está formando un pequeño pullback y eso condiciona la forma de salir. Quiero decir, vemos el patrón de velas en gráfico diario, la sobreventa, no existe ese soporte. ¿Cuál es el punto? El punto es exigirle más a este gráfico intradiario, a este gráfico horario. Fijaros el hombro, cabeza, hombro, no es demasiado proporcional, pero tengo todos los elementos que necesito para formar o esperar una ruptura y salir en la media móvil de 50 de 4 horas. ¿Por qué en ese nivel de la media móvil de 54 horas? Pues bueno, porque en 4 horas no ha habido ningún cambio de tendencia. Esto no implica que no se puedan formar pullbacks en momentos determinados, como tuvimos aquí, y poder capitalizar desde el mínimo hasta la media móvil, que el precio toque esa media móvil, se salga y para abajo, sin ningún problema, no hay ningún tipo de dificultad en eso. Entonces, lo único que estoy esperando es a que se forme claramente una ruptura de esta diagonal bajista en gráfico de 5 minutos. A la que se forme esta ruptura, se habrá confirmado la probabilidad importante de que este patrón de hombro, cabeza, hombro, horario, pues pueda darse la vuelta. Este es el
trade principal en el que me estoy focalizando. Sí que es cierto que tenemos algunos trades en criptomonedas que estamos esperando que se lleven a cabo. Y luego, como comentaba, tenemos varias sobrecompras y sobreventas. Fijaros cómo es el caso de EuroCAD. Fijaros qué gran sobrecompra. Fijaros el caso de GBP CAD. Fijaros qué gran sobrecompra. GBP NZD, qué gran sobrecompra. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de situaciones? Pues bueno, entender que el mercado siempre tiende a equilibrarse. Siempre tiende a equilibrarse, pero la tendencia puede mantenerse más tiempo irracional. Y hago irracional porque nada dictamina lo que es racional o lo que es irracional. Pero bueno, puede mantenerse más tiempo irracional que tú solvente. ¿Esto qué implica? Esto implica que por mucho que consideremos que tenga que caer o que tenga que corregir, el mercado tiene su ritmo. Entonces, en este tipo de situaciones, lo que hay que esperar es con calma y tranquilidad a que se formen las primeras rupturas, que se formen pullbacks y que se formen esas continuaciones. Del mismo modo que en CAT diría que fue CHF, puede ser, no estoy 100% seguro, ahora lo veremos. No, en CAD GBP Yen, entramos en CAD GBP Yen el otro día, lo comentamos en el vídeo, lo comentamos en el análisis de la mañana. ¿Y por qué? Pues porque pese a la sobrecompra, esperamos a que se formara la ruptura, el pullback y la continuación. Pues es literalmente lo mismo. Entonces, no intentes ir detrás de este tipo de entradas. Entiende que después de una sobrecompra suele haber un equilibrio, pero que igual que ahora hay sobrecompra, hace 3 días también había sobrecompra. ¿Qué implica o qué indica que aquí no tiene que haber ese equilibrio? Bueno, lo indica el propio mercado. Entonces, en vez de ir detrás de un trade, en vez de ir detrás de una posición, entendamos lo que hay, lo que no hay y esperemos a que se dé nuestra estrategia. Y en este caso es tan sencilla como esperar en cualquiera de estas divisas o pares de divisas tan sobrecomprados, sobrevendidos, pues esperar rupturas, pullbacks y continuaciones. Un cambio de tendencia al uso. Entonces, yendo ya a por el análisis de Bitcoin de hoy, vamos a hablar de niveles, vamos a hablar de cómo enfocar este tipo de situaciones, luego hablaremos del SP500, el oro y el eurodólar, pero es muy importante que entendáis que el discurso, la narrativa sigue siendo la misma de ayer. ¿Qué es lo que comentábamos ayer? Y es que el contexto en el que nos encontramos, donde vemos una noticia como que First Republic Bank tiene un problema importante de solvencia o de retiros por parte de sus usuarios, el precio de Bitcoin explota con fuerza. Luego, cuando vemos que una plataforma /entidad coge y retira sus fondos de su billetera a un exchange, siendo susceptibles de ser vendidos de forma pública, lo que sucede es que el precio se desmorona. Luego, posteriormente, el precio va recuperando. Entonces, esto genera un entorno realmente difícil de analizar. Tú, al final, puedes decir si va a subir o va a bajar. Y solo puede hacer esas dos cosas, o subir o bajar. Pero dentro de un entorno así, de una incertidumbre enorme y de una volatilidad importante, se hace mucho más complicado el que todo eso de o subir o bajar sea solo 50%. Al final, en términos finales, es 50%. Pero todo lo que puede generar esa subida o esa caída es tan incierto que se hace realmente complejo de poder marcar una predicción, si queréis llamarlo de alguna forma, que tenga unas bases y unos fundamentos. Entonces, dicho esto, lo que nos queda es especulación absoluta y gambling. Como no es el objetivo del canal, voy a ser totalmente sincero. Y en este punto, lo único que puedo hacer es marcaros niveles siendo responsable con vosotros, siendo responsable conmigo y siendo sincero con ambas partes, porque no quiero ni hacerme perder el tiempo ni haceroslo perder a vosotros. Y lo que puedo hacer es, entendiendo el contexto, entendiendo la conclusión de ese contexto, marcar niveles en los que tenemos que estar pendientes. Entonces, entendiendo un poco todo lo que acabo de comentar, sí que es cierto que yo, pues viendo lo que está sucediendo, viendo las dimensiones de esta subida, que en mi opinión son totalmente justificadas debido a la problemática que hay en el sistema bancario, viendo las condiciones de esta caída, que ha sido una vela únicamente de 4 horas, que fue un momento determinado y todo lo demás, y sobre todo el motivo, y viendo luego esta subida, yo creo que unido a la falta de volumen, unido a las divergencias alcistas en este caso, sinceramente yo creo que lo que vamos a hacer durante las próximas horas es volatilizar entre la parte inferior y la parte superior. Creo que el precio tiene mayor probabilidad de irse a la baja porque este movimiento alcista no lo he visto demasiado contundente, pero independientemente de ello lo que tenemos que hacer es focalizarnos en niveles. ¿Cuáles son los niveles? El nivel es el máximo anterior, 29.820, y el mínimo anterior, o mejor dicho,
la zona de soporte, el nivel comprendido entre los 28.400 y 28.500. ¿Por qué son estos niveles los que nos interesan? Muy sencillo, y es que al final toda esta volatilidad última que se ha formado, pues ha marcado claramente estos dos puntos. Entonces, el salir de uno de los dos puntos, ¿qué indica? Indica que o atacamos nuevamente los 31.000, que es la parte superior, o nos venimos literalmente a los 26.000. Es decir, no es o subir o bajar. Lo que suceda ni lo sé, ni lo quiero saber, ni quiero involucrarme en intentar saberlo por la falta de volatilidad, pero una vez viendo lo que sucede, que es atacar esta parte superior o atacar esta parte inferior, lo que va a hacer es desbloquearnos el movimiento en el que ya estábamos. Punto número 1, después de esta subida generada por el problema con el banco, con Trade Republic, que pues literalmente nos llevaría a los 31.000, o punto número 2, el patrón de impulso, pullback y continuación que estamos formando para llevarnos a los 26.000. Entonces, o puede subir o puede bajar, no. Lo que puede hacer no tengo ni idea, pero a la que se forme una ruptura de la parte superior o de la parte inferior, vamos a continuar con el movimiento que estábamos haciendo previo a toda esta volatilidad. Y estaremos de acuerdo en que si hacemos esto y vemos antes de que empiece a formarse la volatilidad, lo que estaba haciendo Bitcoin es tranquilamente hacer un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, una desaceleración en nivel de resistencia, con una posibilidad de dar esa continuación meritocrática por la tendencia bajista intradiaria en la que estábamos. Y también estaremos todos de acuerdo en que si aceptamos la noticia del banco como positiva para Bitcoin y vemos cómo el precio sube, si quitamos esto que sucedió de forma intermedia, causado por un momento de pánico, estaremos de acuerdo con que el precio, sin ningún problema, iba directamente a por el máximo anterior. Entonces, como podéis comprobar, o puede subir o puede bajar, no, es darle un razonamiento y una lógica analítica a ese o puede subir o puede bajar, porque tiene todo el sentido y porque era lo que se estaba formando hasta que hemos empezado a introducirnos en esta espiral de volatilidad. Entonces, no hay una dirección clara en el corto plazo, no hay un sentido orgánico al precio. ¿Esto qué es? ¿Es un doble techo? Esto no es un doble techo. Que tenga forma de doble techo no implica que sea un doble techo. No es un impulso y un pullback, no es una continuación bajista, no es un rango porque tampoco hay una disposición de rango, no es nada. Y como no es nada, no podemos predecir qué es lo que va a suceder. Que tú digas va a caer y aciertes no implica que hayas tenido las bases suficientes como para que la probabilidad sea de caída. Hablamos de probabilidades y aquí la probabilidad no está decantada. Entonces, lo que pasa en el corto plazo es totalmente imprevisible, pero una vez se haya formado esa ruptura superior o esa ruptura inferior, ya la probabilidad está decantada. Y al final tú puedes romper y que esto sea una falsa ruptura y que el precio se meta para arriba. Pero esta ruptura clara lo que te indica es que el precio con probabilidad puede llegar a este nivel inferior. Y esta ruptura alcista lo que implica con probabilidad es que el precio puede llegar a la parte superior. Entonces, habiendo dicho esto, ya está, no hay mucho más que comentar. El patrón diario, aquí lo tenemos, no ha cambiado, sigue siendo literalmente el mismo, no ha cambiado nada. La estructura general que llevamos comentando días no ha cambiado, sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que ha cambiado aquí? ¿Quién me puede explicar qué ha cambiado aquí? ¿Qué cambió aquí cuando formamos esta ruptura? ¿Qué cambió cuando estábamos desacelerados en niveles de resistencia, formando un claro patrón de canal? ¿Qué cambió cuando dentro de ese patrón de canal lo que hizo el precio fue formar una envolvente alcista? Nada, si seguíamos en el canal. ¿Qué pasó a continuación? Pam, 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 pam y pullback. ¿Ok? No cambió nada. Pues ahora esta vela alcista no ha cambiado nada. Sigue el patrón, sigue el price action siendo literalmente el mismo. Si tú coges esto de aquí, lo copias y te vas para aquí, y se lo enseñas a una persona, ¿qué te dirá esa persona? Bueno, pues que veníamos de un movimiento alcista porque el precio mínimo, máximo, máximos y mínimos crecientes, y el precio, en vez de hacer un mínimo creciente, hace un mínimo decreciente respecto a este punto o igual al mínimo anterior, con lo cual es un principio de cambio de tendencia y que esto únicamente forma parte de un pullback, de momento, por debajo del máximo anterior. Con lo cual, ¿qué ha cambiado de este movimiento? Que alguien me lo diga. Nada. ¿Que hubiera sido posible que cambiara antes de que se formara esta volatilidad tan negativa debido al pánico formado porque una entidad traspasa sus millones de bitcoins a otro lado? Sí, hubiera sido susceptible de que se cambiara, pero
Antes de esto también ha habido una noticia positiva que igual no hubiera levantado el precio tanto. Entonces, las gallinas que entran por las que salen. Estamos en un periodo de volatilidad, te recomiendo que no la líes. Es así de sencillo. Entonces, cambiando de activo, vamos a pasar, perdonad, a por la última hora, a por el análisis del SP500 de hoy. Fijaros cómo, nuevamente, perdonad, aquí lo tenemos. Veníamos de rechazar la parte superior del rango semanal, un rango amplio y un rango que puede generar desde la parte superior a la parte inferior caídas del 12%, lo cual puede parecer poco, pero es una auténtica barbaridad en un activo como el SP500, y que estas caídas no generen ningún tipo de alteración en la tendencia. Veníamos de rechazar este punto de aquí, perfecto, el precio estaba totalmente involucrado en ese desarrollo bajista, bueno, pues forma otro impulso intermedio, no hay ningún tipo de dificultad, no hay ningún tipo de confusión, no ha cambiado literalmente nada. El rango implica falta de volatilidad, falta de dirección, falta de consenso, de momentum. Esto, por regla, te limita lo que sería, pues, tendencias alcistas o bajistas. ¿Se pueden formar tendencias dentro de un rango? Sí, pero si el rango es semanal, la temporalidad diaria igual es justa para formar una tendencia. Si bajas a 4 horas, sí, porque ya es una temporalidad inferior. Y dentro de esto, pues puede haber muchos impulsos y pullbacks en otras temporalidades. Pero esto es normal, falta de dirección, falta de consenso, pues ahora para abajo, ahora para arriba, ahora para abajo, luego igual sube más, luego tal, pero tenderá a atacar la parte inferior. Tenderá a atacar la parte inferior. Esto implica que la unidad de valor dentro del SP500 está en 4.180, 4.200 o 3.700, 3.600, porque son los dos extremos del rango, ya lo sabéis. Ahora mismo estamos ya algo alejados del extremo superior. Oye, pues ojalá vaya a atacar la parte superior. ¿Por qué? Pues porque podremos valorar si se forma un doble techo, si se forma una desaceleración, y podemos ponernos cortos en un recorrido bajista amplio semanalmente hablando. Más allá de esto, no hay mucho más que añadir ni que comentar. Seguimos igual, seguimos en la misma disposición. Vamos a ver cómo abre, porque los futuros están en rojo debido a lo que hemos comentado de la bolsa europea, de las noticias y demás. Vamos a ver si cuando abra se amplía esa problemática o no. Fijaros que realmente la noticia importante de la sesión de Nueva York sale al principio de la sesión, a las 14:30, UTC más 2. Pues muy atento todo el mundo a las 14:30, porque eso puede, uno, o anular el recorrido bajista en el que estamos ahora en Bitcoin, SP500 y demás activos, o dos, ampliar ese movimiento. Así que muy pendientes a esa hora. El oro está en una disposición que le está costando dar esa caída. Fijaros cómo el gráfico semanal está formando una desaceleración clara. No tenemos muy claro cuál es este patrón de aquí, al menos en términos semanales, pero en términos horarios, bueno, diarios, mejor dicho, sí que lo vemos mucho más claro. Si unimos la parte inferior, pues bueno, podemos ver que es una especie de canal, es una especie de movimiento ascendente, un patrón de reversión que le está mostrando dificultad a la hora de romper. El canal también va de la parte superior a la inferior y de la inferior a la superior, y así. Pues bueno, es normal que esté habiendo esta desaceleración porque estamos en la parte inferior del canal. ¿Esto qué implica? Implica que es probable que el oro intente levantarse desde estos niveles. Entonces, ¿cómo podemos ampliar esa precisión? Pues bueno, cambiando de temporalidad, bajamos a temporalidad de 4 horas, yo creo que ya es suficiente, y fijaros, esto es un rango, esto es una especie de canal, una especie de falta de dirección, falta de fuerza. ¿Y qué sucede en la parte inferior del canal? Que se ataca a la superior, del rango, perdonad. Si añades que no únicamente estamos en la parte inferior de un rango intradiario, sino que estamos en la parte inferior de un canal diario, la probabilidad de que el oro se levante desde estos niveles de aquí y que como mínimo ataque los 2012, 2015, 2020 sin ningún problema es elevada. Entonces es un poco lo que espero para el oro, que pueda levantarse desde estos niveles de aquí. Y entonces, ¿qué veremos? Veremos si tiene la fuerza suficiente como para atacar la parte superior del canal o si, por el contrario, en el camino se queda atrás, formando un doble techo, patrón de reversión, o formando un máximo decreciente, patrón de mucha más reversión aún, porque no llega ni al máximo anterior. Y entonces ya podremos romper con mayor claridad la parte inferior del canal. Finalmente, el análisis del euro-dólar de hoy está formándose literalmente lo que esperábamos. Fijaros cómo, pues bueno, quedan muy pocas horas, 11 horas para que se cierre esta semana en el euro-dólar, y esta vela es
tremendamente negativa. Hablamos de, desde estos niveles, 1.05, atacar 1.10 para confirmar el doble techo, confirmar todo esto como una falsa ruptura mensual. Aquí lo tenemos, de este nivel horizontal de resistencia, el 1.05, y entonces dar un movimiento bajista que no solo pueda llegar al 1.05, sino incluso romperlo. Fijaros cómo el movimiento alcista fue completamente desacelerado en gráfico semanal y está formando una high test. Esto es una vela de reversión que, unido a toda la parafernalia que he comentado en términos diarios y demás, pues bueno, te indica con claridad que lo más probable es poder dar ese movimiento bajista. Pero, cuidado, seguimos haciendo mínimos crecientes. Aquí lo veis, mínimo, 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 mínimo. Tenemos la media móvil de 20 diaria por debajo y no hemos formado aún realmente un cambio de tendencia en gráfico intradiario. No hemos formado aún ese cambio de tendencia. ¿Qué estoy esperando? Pues bueno, estoy esperando a que se confirme. Sí que es cierto que hemos formado esta especie de triángulo final. Yo no lo catalogaría triángulo, pero bueno, esta especie de triple techo. Y lo que necesitamos es ver una clara ruptura, un claro pullback y una continuación de este movimiento en 4 horas para ya, de alguna forma, poder confirmar que esta tendencia se traspasa al gráfico diario y del gráfico diario se puede traspasar al gráfico semanal. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.